Shabbat Shalom, Leculán, a toda la congregación, la Nueva Jerusalén. Shabbat Shalom, Saludamos a todos los discípulos que se han congregado, a todos los que de corazón alegre están aquí dispuestos, a esos corazones no cuerpos que estén sentados y que estén dispuestos a escuchar la palabra de Berajá. Acordémonos de que dentro del servicio, el Abodá, cuando Moshe llamó a toda la congregación, o sea, a los Bnei Israel, para el servicio, para establecer, para levantar el Mishkan, llamó solamente a los que tenían un corazón dispuesto, es decir, nadie que pueda estar con amarguras, ni con tristeza, ni resentimiento, ni aspereza, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque acuérdate que el venir delante de Shabbat, acercarse a este espacio del tiempo, de que es el Mishkan, es venir con el corazón contento, con el corazón alegre, con el corazón dispuesto. ¿Para qué? Para que todo lo que yo haya puesto delante de Él sea aceptado. Porque si yo voy a acercarme con otro formato, entonces de seguro Él no va a aceptar. ¿Sí? Toda la Escritura siempre nos habla de ¿qué? De que Él siempre... El Shabbat es una fiesta. Entonces yo no creo que si alguien te invita a una fiesta, del que más cerca tú quieras, vas a ir con otro semblante, ¿no? Tienes que ir alegre, tienes que ir contento, tienes que ir regocijado. Igual, mucho más cuando es la fiesta del dador de la vida. ¿Sí? Eso es lo que nosotros... Por eso nos congregamos, porque nuestra emuná se basa en eso, en la vida. No la vida presente, sino la vida perpetua. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nosotros hagamos, lo que construyamos aquí, eso se reflejará el día que demos cuenta, el día que nos acerquemos a Él. Es un premier avant, como decimos. La Parashá 41, Pinhas, boca de serpiente, viene del libro de Números, capítulo 25, versículo 10, hasta el capítulo 31. Y viene antecedido a que hay un pecado por parte de Israel en Moab. Pero que debido a este pecado, la ira del Todopoderoso fue incitada a fin de ¿qué? A fin de tomar una justicia santa contra todos los que transgredieron un mandamiento. Porque dice que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, porque estas hijas de Moab invitaron al pueblo a presentar sacrificio a sus dioses, es decir, fornicaron, adulteraron, y dice que el pueblo comió y se postró a esos dioses. Y así dice, es más, inició un culto a otro Dios, a Baal Peor. Entonces, el amor de Adonai se encendió contra los hijos de Israel. Son cosas que siempre nosotros debemos tomar en cuenta. Acuérdate que la palabra siempre también tiene una aplicación personal, tiene una aplicación como en conjunto, como moraleja, lo secreto, lo literal. Y por eso siempre cuando leemos la palabra
tenemos que pedir del Espíritu Santo para que Él nos ministre, nos enseñe, porque es necesario el Espíritu de la palabra para poder ver lo que no vemos, porque siempre hay algo nuevo que el Espíritu nos va a enseñar. ¿Para qué? Para irnos moldeando, para irnos consolidando en lo que hemos creído, de lo que ya hemos creído, de lo que hemos aceptado, ir aplicándolo en nuestra vida diaria, poniéndolo en práctica, porque todo esto no es que lo voy a poner en práctica en el mundo venidero, es aquí que lo voy a poner en práctica. Entonces es indispensable el escuchar y escuchar bien. Por eso el Todopoderoso nos ha dado 2 orejas para poder escuchar bien. Si no escuché con el de acá me ratifica o me rectifica, pero para eso son las orejas, no son para ponerme pendientes, ¿sí? Entonces es para oír y escuchar bien, y a fin de que toda esa información baje al corazón del creyente, al corazón del discípulo, no que se quede en la mente, porque en la mente puedo cavilear de lo que he escuchado, o sea, puedo vacilar esa palabra, ¿sí? Es decir, ¿será o no será? ¿Será así o no será así? Porque yo escuché acá, ¿sí? Es decir, cuidado, estés comiendo pan aquí y comes pan en otro lado, ¿sí? Entonces, porque si yo hago eso y hago, el problema es que cuando yo esté escuchando a alguien que no tenga, ahí sí, que no tenga la unción, ¿sí? Que no tenga esa unción. Y hablo de unción, no hablo de unción como una manifestación, sino la unción de que la palabra se confirma, porque no pueden haber 2 opiniones. Si lo que escucho y escucho ya concuerdan o concordamos, quiere decir que estamos bien, ¿sí? Me es lícito. Pero si no, entonces, no, pero es que acá yo escuché que dicen esto, que dicen lo de acá, y buscas una tercera opinión. Entonces, eso es comenzar a ¿qué? Comenzar a fornicar, invitar a alguien ajeno, ¿no? Y le vas a presentar sacrificios, es decir, el tiempo que en vez de dedicárselo aquí, lo vas a dedicar a otro lado ese tiempo. Y además de eso, corre el peligro de postrarte, y no literalmente, sino postrarte en el pensamiento de que puedas creer de que no, es que el de allá sí es más preciso que usted, más poderoso, mejor. Cuidado, trato siempre de poner lo preciso, lo conciso, y por eso, si Él me ha puesto delante de ustedes el privilegio de poder ministrarles su palabra, y si yo algo me disparo, entonces que el Eterno se encargue de mí, que me dé mi pago, que me dé mi recompensa por adulterar su palabra, por meter levadura en su palabra. Pero no podemos correr esos riesgos, ¿no? Vuelta te digo, no te estoy diciendo que no lo hagas, sino que si tú ves si estás confirmando, ¿no? Porque no te puedo decir tampoco que yo tengo toda la verdad. Ningún hombre tiene toda la verdad, porque lo único que tiene toda la verdad es el Espíritu. Yo no soy el Espíritu, ni ellos tampoco son el Espíritu. Pero sí podemos, ¿qué cosa? Ir cerrando la palabra, es decir, en el sentido de una revelación para el tiempo final, que nos va, como dice, completando. No que estemos completos, pero sí nos ayuda a que a ver las cosas más claras.
Por eso dice que debemos tener cuidado, porque estas cosas pueden, ¿qué cosa traer? El furor del Todopoderoso. Dice que se levanta un hombre llamado Pinjas, Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y que tomó justicia. Entonces sucede en el versículo 12 que Adonai, al ver que había tenido de su celo, lo bendice, dándole, diciendo, dice, el versículo 12, dice la palabra de Yahweh Sebaot, por lo cual dije, he aquí que yo le concederé un pacto de paz, que será para él y para sus hijos después de él, un pacto de sacerdocio perpetuo, por haber sido celoso de su Elohim, haciendo expiación por los de Israel. Mira, la bendición que este hombre tiene por tener el celo de la palabra, o sea, de corregir, de tomar una justicia en el sentido del celo, al ver que alguien estaba, ¿qué estaba haciendo? De acuerdo a la palabra, dice que mientras estaba iniciándose este asunto, vino este varón israelita, dice, se presentó ante sus hermanos y se allegó. Cuando dice que se allegó, quiere decir que se introdujo en una tienda a cometer acto sexual. O sea, no le importó la congregación, no le importó nada. Y por eso es que este Fineas o Pinjas tomó una lanza y los atravesó a los dos. Porque ¿qué cosa? Tras que se empieza a desatar la ira, como que sin nada. ¿Sí? Como que sin nada. Entonces, Fineas o Pinjas realiza un acto de justicia. Y por eso él recibe ¿qué cosa? Un pacto de shalom. Y no solamente para él, sino que para él y sus hijos después de él. Un pacto de sacerdocio perpetuo. Es decir, la bendición no solamente para con él, sino también para con sus descendientes. Mira la bondad del Todopoderoso de que por actuar en celo recibe la bendición personal y transmite también a su descendencia una bendición. Ahora, no solamente es literal el celo, en el sentido de que tiene que haber este tipo de transmisión. Puede ser de que alguien que está hablando, es decir, está tú conociendo la palabra, y si alguien está hablando algo que no es de acuerdo a la palabra, es decir, está adulterando la palabra, y tú no lo corriges, o sea, no hay celo de lo que has aprendido, y pones en su lugar a un incircunciso de que está haciendo de la palabra una ganancia, de la palabra un dogma, de la palabra una doctrina. Entonces, si tú no haces nada, ¿sí ves? Entonces, cómplice, así eres. Eres parte también de ver, de tener a vista y paciencia tuya, ver cómo se adultera la palabra. Prácticamente, no literalmente lo estoy haciendo, lo estaría haciendo, postrarme al dogma de esa persona. ¿Sí? Entonces, acuérdate que Shaul dijo que ellos se inclinen a ti y tú no te inclines a ellos. ¿Sí? Entonces, si tenemos una palabra, una palabra de verdad, firme, entonces tenemos que defender esa palabra. Acuérdate que Judas dice que tenemos que defender la palabra con
No, vamos a Judas. Judas 6. Judas 6. Parece que Judas solamente tiene libro. Versículo. Judas 3. Amados míos, mientras pongo todo cuidado, dice, mira, mientras pongo todo cuidado al escribirles, o sea, pone cuidado de que no se le vaya, como dice, a chispotear, cuidadoso, al escribirles de nuestra común salvación, salvación común, fe común, siempre en cuanto a la palabra de la salvación viene de los yahudí, y siempre cuando se refiere a los hermanos que no son de ese redil, habla de que siempre de común, con un acuerdo, o sea, estamos en concordancia con ellos. No puede haber división de doctrina, no puede haber división de pensamiento, no puede haber división de opinión. Tiene que ser una, común, si no, no hay nada. Dice, entonces, siento la necesidad de escribirles, ¿para qué? Para persuadirlos a que luchen por la emuná, que una vez fue dada a los karushim. Porque algunos hombres han obtenido acceso, quienes desde el principio estaban inscritos de antemano para esta condenación, hombres impíos que convierten la Jesed de Elohim en abominación y niegan a aquel que es el único Adón, ¿sí? Nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y en este término, ahí viene el asunto, porque cuando habla, acuérdate que Elohim se habla de qué? De una dignidad, ¿no? No como piensa el mundo occidental. Entonces dice, mira, está, es Dios, dice. Entonces se estaría contradiciendo, porque acuérdate que en 1 Corintios 6:8 dice Shaul, y nosotros, ¿qué cosa? Para nosotros hay un solo Elohim, el Padre, y hay un solo Adón, Yahshua, nada más. Pero no en todos hay este conocimiento. ¿Sí? Había una contradicción. Entonces, dice que luchen, ¿no? Ardientemente, dice una versión. Ardientemente, que disputen ardientemente, ¿sí? Siempre tiene que haber ese ardor, o sea, ese fuego, el fuego del Rúa, porque es un Rúa vivo, un Elohim vivo, ¿sí? Siempre tiene que haber fuego en nuestra palabra, siempre tiene que haber fuego en nuestra oración, siempre tiene que haber fuego en la administración, siempre tiene que haber fuego en todo. Acuérdate que el fuego está presente en el tabernáculo y es necesario siempre, exacto. Y por eso van a ver más adelante acerca de las ofrendas ígneas que dice, es decir, ofrendas con fuego. Entonces vemos de que este varón Pinhas actuó con una justicia. Pero aquí lo interesante es de que de acuerdo al texto hebreo, cuando se escribe la palabra Shalom, está escrita en un aparente defecto, ¿sí? En un aparente defecto. ¿Cuál es el defecto? Que hay una letra que no está completa, o sea, no es que error de imprenta la llave en ese tiempo, ¿no? Sí, ¿no? No es que hay ese tema. Entonces no, a lo que pusieron la matriz tenía un defecto, tenía una suciedad, qué sé yo, que la letra no salió completa, o sea, no salió llena, ¿no?
Entonces dice que es la letra de la palabra Shalom. No es Shin, Lamed, Bab y Men, ¿no? Son las cuatro letras del alefato que hacen la letra Shalom. Amén. Amén. Entonces, la letra que tiene ese aparente defecto es la Bab, la tercera letra, la Bab, que es lo que vendría a ser la O para nosotros. La O está partida. Es decir, de acuerdo al comentario de Jamín, quiere decir de que él no tuvo, porque acuérdense que le está concediendo un pacto de paz, un pacto de shalom. Es decir, el pacto de shalom que se le dio no fue un shalom completo. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque Pinhas solo tuvo justicia en su mente cuando ejecutó a los pecadores, de acuerdo a los versículos 7 y 8 de este capítulo 25, ¿sí? Es decir, que no tuvo una actitud de misericordia y por eso el pacto con él no fue perfecto. ¿Por qué? Porque el fruto de justicia es el Shalom. Hebreos 7:2. Hebreos 7:2 dice: y Abraham le apartó los diezmos de cuanto tenía consigo. Su nombre se traduce Rey de Justicia. Y por otro lado, Rey de Salem, es decir, Rey de Shalom, Rey de paz. Es decir, que para que haya el Shalom, primero tiene que venir la justicia delante, ¿no? Por eso que nombra aquí Rey de Justicia y después dice Rey de Shalom, Rey de paz. No está fuera, por como dice Judas, ¿no? Escribo correctamente, ¿no? Es decir, que no se me chispotee, porque primero, para que haya una shalom, tiene que haber primero justicia. No puede haber justicia en el mundo, no puede haber paz en el mundo si no hay justicia primero. No hay paz para los impíos, dice Isaías. ¿Por qué? Porque son impíos. Porque son, ¿qué cosa? Son entes de injusticia. ¿De qué paz puede, el impío qué paz puede tener? Si no aplica justicia. Y no es la justicia, una justicia como cree. Acuérdate que nosotros, nuestra justicia está dada en base a ¿qué? A la bondad, a la misericordia y a la equidad. Eso es justicia, actuar en justicia. Por eso les inquieté de que no dejemos de leer siempre el Levítico capítulo 19. Eso tiene que ser, así como rezas el Padre Nuestro todos los días, así mismo tiene que ser leído todos los días, para ir moldeándome, para ir mi ser, llenándome de qué es lo que Él quiere, para aprender cómo comportarme con mi prójimo, con mi hermano, con el que está al lado mío, para poder no estar lleno de asperezas por malas conversaciones, por malos pensamientos, por malas ideas, ¿sí? O por escuchar comentarios sin consultar las fuentes, porque nosotros somos siempre a eso inclinados, ¿no? A actuar, a hablar sin antes escuchar. Es la naturaleza humana. Lo que decimos, lo que el alma bota, es algo intrínseco, o sea, no es algo físico. Las palabras, los pensamientos, es la manifestación del alma misma. No tiene un cuerpo físico, pero se manifiesta a través de estas dos cosas. ¿Sí? La palabra no la puedo ver físicamente. El pensamiento no lo puedo ver físicamente. Por eso yo al alma no la puedo ver. Pero sí puedo ver el escuche del alma. Claro, cuerpo.
Y de acuerdo a lo que exhala, entonces puedo determinar si ese cuerpo está vivo o está muerto. Por eso dice Apocalipsis, ¿no? No, tú que dices que vives, pero estás muerto. Porque vivos hay bastante caminando, pero son muertos. ¿Cómo puedes tú hablar palabra de vida a alguien que está muerto? Difícil. Difícil. Querer tratar, o sea, querer conversar con un muerto. ¿Sí? O alguien dicho que salió en la noticia que alguien habló con un muerto. No hay. Asimismo, muertos espirituales, difícil. Y por eso tenemos que cuidarnos aquí adentro, de que no estemos viniendo muertos cada Shabbat, de que esa alma exhala, de que esa alma piensa. Los pensamientos no se los pueden ver, pero las palabras sí. Cuidado. Pero para eso es que dicen, la Torah es perfecta, que convierte el alma. Y ese es un deber de todos nosotros como creyentes y como discípulos, que es necesario que nuestra alma se convierta, pero no podemos esperanzados, es que Él me tiene que cambiar. No, o sea, pasar de la responsabilidad. No, esa es parte mía, por eso está escrita. El lineamiento, la instrucción que me va a cambiar. Si yo no le doy el tiempo, no redimo el tiempo, soy lo mismo, seré lo mismo. Y estaré dando una vuelta de 360 grados todos los días, cuando tengo que 180 grados. Teshuvah. Es decir, si hago 360, estoy volviendo al punto de inicio. No hubo un momento en que me detenga delante de Él a los 180. Por eso es necesario el ejercicio diario. Comes 3 veces, come la palabra 3 veces. Antes de comer, léete unos 5 capítulos. ¿Sí? Llénate de la palabra. ¿Por qué? Porque los tiempos, saben que los tiempos son malos. ¿Cómo? Como dijo mi Roberto, ¿cómo podemos ingresar? ¿Cómo vamos a entrar al reino? Allá en el reino allá no es como dice una retroalimentación, no. Se completa lo que nos falta. Pero lo que tenemos que poner para que Él complete es nuestra responsabilidad. Juan capítulo 15, 16 y 17 es un buen ejercicio. Los 3 capítulos juntos es un buen ejercicio. Entonces vemos de que el Salmo 72, 1, 4 también nos dice, Salmo 72 del 1 al 4, da tu juicio al rey, oh Elohim, y tu justicia al hijo del rey, para que él juzgue a tu pueblo con rectitud y con justicia a tus menesterosos. Los montes traerán shalom a tu pueblo y las colinas tu justicia. Que él haga justicia a los menesterosos del pueblo, rescate a los hijos de los necesitados y humille a los injustos. 7. El justo florecerá en sus días y habrá abundante paz hasta que la luna no exista más. Requisito, otra vez, el justo florecerá, o sea, no solamente soy llamado a ser un justo, sino que también tengo que florecer. Por eso es que te cito Juan capítulo 15. El justo tiene que florecer. Así es. Previo a los frutos es el florecimiento, ¿no? Entonces, dice que florecerá en sus días y habrá abundante paz. ¿Sí? Es
decir, cada uno de nosotros somos una célula de esa paz. Somos encargados de ¿qué? De la justicia, para que la paz venga. Sin justos no hay paz. ¿Sí? Pero si yo no trabajo en su justicia, de expresar su justicia, ¿de cómo puede venir la paz? No la puedo traer, no la puedo invocar. Entonces, ¿por qué? El mundo se sostiene por la palabra, lo sabemos de acuerdo al mismo hebreo. Es decir, cuando yo leo, soy parte de sostener al mundo en la misericordia todavía. Acuérdate que eso es lo que pasa con Pinja. Pinja actuó en celo, pero en celo de justicia, pero no actuó en celo de ¿qué? De misericordia. Por eso él se le concede un shalom no completo. ¿Por qué? Porque él es completo. Él actúa en bondad, él actúa en misericordia. Acuérdate que aún en los juicios que hemos venido viendo, hay misericordia. ¿Sí? Siempre. Y si tú ves al final, Apocalipsis, en medio de las plagas, en medio de los juicios, hay también un tiempo de misericordia. ¿Cuándo? Cuando dice, y vi volar a otro mensajero, ¿con qué? Con el evangelio eterno. Es decir, eso es misericordia. Es necesario que vaya y otra vez le prediques misericordia. ¿Sí ves? Aunque el Apocalipsis es un libro de juicio, pero dentro de esos juicios tú ves que hay misericordia. Es decir, porque ese es el carácter de él, esa es la esencia. Entonces, así mismo nosotros, hechos a su imagen, ese es ser la imagen de él. Ese es ser hecho a la imagen de Elohim. No que piense, ya, la imagen, que tengo 2 brazos, 2 piernas, y ya, entonces Elohim quiere decir que Elohim es un hombre, ¿no? No, pero es que por acá sale una doctrina que dice que Elohim también es mujer. O sea, hay Dios Padre y hay Dios Madre. Dios. Sí, hay una doctrina. Y entonces dice, no, pues no es que si hizo hombre y mujer, quiere decir imagen y semejanza, dice que él también tiene, pues, es hermafrodito también. Todo eso, o sea, tus pensamientos no son mis pensamientos, estamos lejísimos. Somos una pulga. Entonces, yo lo que tengo que ver es qué cosa, que su palabra me instruya, que su espíritu me redarguya, me convenza, ¿sí? Y que de acuerdo a su palabra veo también en 85:10 de Salmo, por ahí vamos, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La justicia primero, la paz después. Isaías 32:17. Isaías 32:17. La obra de la justicia será la paz. La obra de la justicia será la paz. Y el derecho de la justicia, quietud y confianza permanente. ¿Sí? Quietud, confianza permanente, es decir, emuná. La práctica, el derecho de la justicia, será quietud y confianza. Entonces mi pueblo habitará en morada de Shalom, en tabernáculo de esperanza y en morada segura. Dichosos sean ustedes los que siembran junto a todas las aguas. Dichosos sean ustedes los que siembran junto a todas las aguas. Es decir, acuérdate que aguas son multitudes, pueblos, gente, nación. ¿sí? Entonces, la obra de la justicia será la paz. ¿Sí? Primero, justicia. Sin justicia no habrá paz. Pero para eso nosotros tenemos que aprender su justicia. La paz no es perfecta
si solo se emplea la justicia, sin tener misericordia? Pinhán no reflejaba todo el carácter de Adonai, solo tenía el celo por la justicia y por eso el pacto de paz no fue completo. Yahshua, en cambio, él es la imagen del Elohim invisible. Él, por eso, está en perfecta armonía. Juan 1:14. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos de su esplendor, esplendor como del unigénito del Padre, lleno, ahí viene la asunto, lleno de ¿qué? De Gesed y verdad, lleno de Gesed, lleno de bondad y verdad, completo, porque él reflejaba lo que es el Padre. Josué o Yahoshua, hijo de quién? Perdón. Capítulo 27. Antes de eso, quiero ver de que en el capítulo 26 se hace un censo, nuevo censo en la llanura de Moab. Aquí lo interesante es que de acuerdo a los otros censos, siempre tenemos que ponerle asunto, sí, repite, pero ¿cómo repite? ¿Sí? El asunto es ese, ¿cómo repite? Al comienzo del libro, en el capítulo 1, hay un censo, ¿no? Entonces decía, por genealogía, por familia y uno a uno. Había, como decir, 3 características de ese censo. En este censo solamente habla de qué? Por familias. Y repite, por su familia, su familia, su familia y su familia. Lo interesante es de que el censo del 26. ¿Cuántos censos? El capítulo 26. Aquí te sería el tercer censo, ¿no? Claro. Entonces vemos de que incluso al final son 601.730 y en 1.46 hace otro número. Hay una diferencia, ¿no? ¿Por qué? Por los pecados que hay. Se está disminuyendo. Tema de otro. Aquí lo que yo quiero ver es que esto de que dice familia, mishpahá, pero de acuerdo a la palabra que va ya en hebreo, está añadido una yod y una he, que son las 2 letras de su nombre. ¿Sí? ¿Qué quiere? Y así mismo, el nombre de Yahushua. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Espíritu? De que la familia, acuérdate que la familia, por eso es importante la familia, empieza con el C, 1, 2, y ahí ya suman 3, familia. Y él está dándoles qué cosa, lo está tomando en cuenta, los está contando. Acuérdate que un censo es para contarlos, ¿no? Nos está contando, nos cuenta como familia, pero nos da la garantía de ¿qué? De que él va adelante y detrás de nosotros. Una letra para adelante y una letra. ¿Por qué? Porque una letra representa masculino y otra letra representa lo femenino. La familia. Así tiene que ser conformada, ¿no? No como las familias de ahora, que quieren ser varón, mujer, ¿no? Así es. Entonces, aquí lo que nos da es el mensaje de que es la familia lo que él más quiere, lo que él más cuida, porque es el clan, es la sociedad, es el pueblo para sí. La importancia de la responsabilidad bilateral. La responsabilidad no es del hombre, la responsabilidad no es de la mujer, los dos son responsables de lo que tienen en él, en este caso los hijos. En todos dos cae, no en uno. Sí, uno es la cabeza, pero de acuerdo a lo que nos quiere enseñar la Torah aquí, entonces dice que va nombrando toda la familia, ¿sí? Y da el número. Ahora sí, del 27 se nombra un sucesor, y aquí viene lo importantísimo para mí de esta parashá. Moshe es el primer redentor,
pero no pudo, ¿qué cosa? No pudo contemplar el trabajo. Es decir, que él tenía que cumplir la obra de ¿qué? De introducir al pueblo en la tierra prometida. Por eso es una primera redención. Pesach, por eso recordamos como que el recuerdo de la primera redención. Amén. ¿En esperanza de qué? Dijo el mismo Yahshua: ergíos porque vuestra redención está cerca, está próxima. Es decir, nosotros esperamos una segunda redención. Y ahí viene lo interesante. Para la redención final, Moshe no es suficiente. Por eso es de que Juan capítulo 5, ¿te acuerdas? Juan 5:39, Yohanan 5:39, nos decía acerca de qué, de que hay que escudriñar las escrituras, por cuanto que ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna, porque ellas testifican acerca de quién, de mí. ¿Sí? 44. ¿Cómo pueden creer cuando reciben alabanza los unos de los otros y no buscan la alabanza que procede del único Elohim? Ojo, único Elohim. El Hijo está hablando. Único. No pueden haber dos ni tres. ¿Sí? Único Elohim. ¿Piensan ustedes que los acusaré delante del Padre? Hay uno que los acusa, Moshe, en quien ustedes han depositado su esperanza. Porque si le creyeran a Moshe, a mí también me creerían. Requisito. Para yo creer en Yahshua, yo creo que Yahshua es mi Salvador. Yo creo que Yahshua es mi Redentor. Yo creo que Yahshua es el que me redimió. Yo creo que Yahshua es mi Salvador. Yo creo que Yahshua es el que me santifica también, pues, a través de su palabra. ¿Sí? Y yo creo que Yahshua es mi buen pastor. ¿Cómo? ¿Porque me lo contaron? ¿O porque yo creo? No, aquí no hay ese de que yo creo. Yo creo, pero ¿en base a qué? En base a lo que he oído. Como dice, les escribo conforme a lo que hemos escuchado, conforme a lo que hemos palpado, lo que se nos dijo desde el principio. Se nos dijo desde el principio. Escribiendo Yohanan. Es decir, que así mismo nosotros tenemos que, desde el principio. Por eso dice, si no le creen a Moshe, tengo que creer en Moshe, lo que Moshe escribió, para poder, es verdad, Yahshua es el Mashiach, Yahshua es mi Redentor, Yahshua es mi Salvador, Yahshua es el que me redimió, ¿sí? Yahshua es el que me santificó, Yahshua es el que me justificó. Pero esto no es de palabra, esto no es de decirlo. Como vuelvo te digo, ese es el problema del pensamiento oriental. Salvación, salvación, y no salen de la salvación. Cuando Hebreos manda, ¿qué dice? La santificación. No, Hebreos dice que ya dejemos ¿no? De los rudimentos, de los bautismos, de la imposición de manos, que ya es tiempo. ¿Hasta cuándo? No hay. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hablar de Moshe es pensar y decir que ya es judaizar. ¿Qué problema, no? ¿Qué problema? Porque esa misma, el mismo que están omitiendo será, dice, ahora aquí no juzgues. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo me creerán a mis palabras? ¿Sí ves? Por eso tenemos que, sí, tener Moshe, pero también nos hace falta Yahshua. Es decir, la Torah escrita más la Torah viva por el Ruba. Amén. Ahí estamos completos. Esa es nuestra enseñanza. Así es. Nun. ¿Qué quiere decir Nun?
El profeta Nun. Dice, no el profeta Nun. Acuérdate que Yahoshua ben Nun, hijo de Nun. Por eso, Yahoshua, ¿hijo de quién? Hijo de Nun. Nun significa brotar, retoñar, continuar, permanecer, propagar, rebrotar. Nun significa ¿qué cosa? Pez. Y es el número 50. Acuérdate que todas las letras del alefato tienen un valor numérico. Así es. La letra Nun tiene el número 50. Hay 50 días de la salida de Egipto a Sinai cuando recibieron la Torá. Por eso es Shavuot, ¿sí? 50 días. La fiesta de las semanas. Pentecostés, como le llaman en Occidente. ¿Sí? 50 días. Donde hay ¿qué cosa? La primera redención con certificado. Acuérdate que dijo ¿qué cosa es? Si ustedes oyen mis palabras, eso es Shemot, Éxodo capítulo 19, ¿no? Versículos 4, 5, 6, ¿no? Que si ponían atención a la voz, a las palabras, entonces harían un pacto y por consiguiente ellos iban a hacer ¿qué cosa? Su especial tesoro más que los demás pueblos. Sí. O sea, por eso ellos son más amados. Por el hecho de esto de qué? De haber oído, haber escuchado y haber aceptado. ¿Sí? Entonces ahí viene el asunto de que, acuérdate que la palabra de tesoro es segulá. Otro estudio ahí. Segulá. Y entonces vemos de que los 50 días también están identificados con qué? Con Yobel, jubileo, que es cuando él tendrá que venir en un Yobel. ¿Cómo lo sé? De acuerdo al profeta Isaías, cuando en Lucas dice que entrando en la sinagoga se le dio el rollo de la Torá y leyendo al profeta, ¿sí? Dijo ¿qué cosa? El Espíritu de Adonai me ha ungido, ¿sí? ¿Sí o no? Amén. Y dice que, y dijo que hoy se ha cumplido y cerró el rollo, pero cerró en el momento porque de donde él sigue leyendo tenían qué cosa, tenían los juicios, es decir que proféticamente les estaba diciendo de que tiene que haber, sí, antes de los juicios su venida, es decir una redención final. Por eso que jubileo es 50 y está identificado con el 50, que es el número de la redención. La redención es Ha-Geulá, por eso es que es 50, o sea, la sumatoria de esta palabra redención es 50. La conexión con jubileo, la conexión con la letra Nun. Es decir, al Mashiach también se lo conoce con la letra Nun. El Mashiach tiene otro nombre. Nosotros conocemos como Mesías, Mashiach, ¿sí? Pero él tiene otro nombre. Ginón, Salmo 72, 17. Salmo 72, 17. Salmo 72, 17. Dice, tiene como subtítulo Reinado de Justicia. Dice, para siempre, el versículo 17, Salmo 72, 17, para siempre será su nombre, porque su nombre es antes del sol. Serán benditas en él todas las naciones y todo lo exaltarán. Cuando dice el versículo Livnei Shemesh Ginom Shemo, es decir, su nombre es antes del sol, su nombre es antes del sol, ese antes es Ginom. Si vamos al Strong, al diccionario Strong, H5125,
tú vas a encontrar esa palabra Gino es la Nun. ¿Sí? Te dice, el diccionario te dice Nun, no te dice es Ginon, sino que te lo dice Nun, pero lo lee Ginon. ¿Sí me entiendo? En hebreo se lee Ginon, pero de acuerdo al Strong dice que es Nun, es la letra Nun, es decir, es el nombre del Mashiach. Nun, ¿por qué? Porque el 50 vueltas en el jubileo, lo identifica con el jubileo, lo identifica con ¿qué? Con la redención. Él es el redentor, es el que tiene que traer la redención final. Citamos, ¿no? Su redención, por eso dice, su nombre es antes del sol. Y asimismo, también, de acuerdo al arameo, Zacarías 6:12, y dile, así dice Yahweh Sebaot, he aquí el varón, esto es profecía, ¿no? He aquí el varón cuyo nombre es, ustedes como tienen, en su texto, en la Biblia, resplandor, manifestación, pero de acuerdo al texto arameo dice Dinja. ¿Cómo? Dinja con D, no con N. Dinja. He aquí el varón cuyo nombre es Dinja, desde abajo se manifestará. Él reedificará el templo de Adonai y recibirá honra y se sentará y gobernará sobre su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de Shalom entre ellos dos. Por eso que, ¿quién reconstruye el tercer templo? Yahshua. Porque sabemos que él no es medio de Baruch Kahane. ¿Sí ves? Él es el que tiene que venir y levantar. De acuerdo a lo que dice Zacarías 4:6. También vemos que en Zacarías también 3:8 también dice, escucha Yahshua, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que están ante ti, porque ustedes son varones puestos para señal, porque he aquí que yo traeré a mi siervo Dinja. Isaías capítulo 4 versículo 2 también habla del nombre de Mashiach. Isaías 4:2. En aquel día el Dinja de Yahweh será honroso y glorioso, y el fruto de la tierra será la delicia, y el esplendor del remanente de Israel. ¿Sí? Entonces, dice que Nun es la letra del Mashiach. Uno de los nombres del Mashiach es Ginon. Nun es la letra 14 del Alefato. Las tres letras de David, Dale, suman 14. ¿Sí? Entonces, como Nun es número 14, el rey David tiene 14, está conectado con el Mashiach. Qué interesante, porque de esta manera vemos esa relación. Ahora, el nombre Nun ciertamente tiene dos Nun, una Nun inicial y una Nun final. ¿Sí? Acuérdate que el alefato, la Nun corta y la Nun final es una Nun larga. Es decir, que se baja de la línea. ¿Por qué motivo? Dentro de esas Nun viene una Vav. ¿Sí? La Nun final que baja la línea, ¿qué nos enseña? Que la redención final llegará ¿hasta dónde? Hasta debajo de la tierra, causando ¿qué? La resurrección de los muertos. Nun es el Mashiach. Nun, redención inicial. Nun final, Mashiach, definiendo para redimir a los muertos que esperan en él. ¿Sí? Ahora, la va, ciertamente, entre las dos Nun, entre el Mashiach, ¿quién está? Este hombre.
porque la Vav es número 6, número de hombre. ¿Sí? Y si vemos, como te gusta, paleo, Hebreo. la Nun significa semilla, peces, vida, esperanza, actividad. La Vav es taquilla, asegurar, enganchar, agregar. Y la Nun nuevamente, actividad, esperanza, vida, semilla, peces. Es decir, que hay ¿qué cosa? En la primera redención una semilla, ¿para qué? Para agregarle la vida. O en la primera redención hubo una esperanza, ¿para qué? Para asegurar la vida. De acuerdo a los paleohebreos, podemos leerlo así. ¿Sí? Entonces vemos de que ciertamente la palabra redención, como yo les dije, dice en Mateo 28, después de la resurrección, los malajim, por eso cuando leemos la palabra, a Magdalena le dijeron los malajim, ¿no? Acuérdense de lo que él les habló, ¿sí? Acuérdense de lo que los malajim, mira, les dice si, a ver, ¿y cómo sabían los malajim? Que le dijo que después de la resurrección tenían que encontrarse en Galilea. Por eso le dice, vayan a Galilea, acuérdense lo que les dijo, recuérdense lo que les habló. Eso es el malajim que le está hablando a Magdalena. Es decir, ¿por qué? Entonces quiere decir que los malajim estaban también en el estudio. ¿Sí entendiste? No. Me quedé bruto. Me quedé hablar sobre todo. No. ¿Sí? Y le dijeron qué cosa, vayan a, y entonces viene y les dice, vayan y díganle a mis hermanos, ojo, que ya ahí no dice discípulos sino hermanos. ¿Quién es un hermano? ¿Que obedece la palabra? No, hermano, un redentor es un hermano. Él le dice, mi hermano, ¿por qué? Porque él es el redentor. Job, capítulo Job 19, 25. Pero yo sé que mi redentor vive y en el fin se manifestará sobre la tierra. Yo sé, yo lo puedo decir así, yo sé que mi hermano vive. Redentor también es hermano. Acuérdate que Ruth, por eso le decía, redímela tú, es un pariente, es un pariente el Redentor. Por eso que Él nos llama hermano. ¿Por qué? Porque Él nos redimió de la muerte. Primera redención. Por eso eso es lo que tiene que ver qué cosa. La redención, tema de redención. Se habla pero no se sabe. ¿Sí ves? Por eso es que le dice, porque le dice hermanos que tienen que ir a Galilea, porque ya los había redimido. ¿A través de qué? De que él había vencido a la muerte, a la muerte, al Seol y la muerte. Ya no tenían poder sobre sus hermanos. Por eso nosotros también somos sus hermanos en el día de la redención. Porque él nos redimió. Él es el Nun. ¿Sí? Por eso ahora quien nos va a introducir es Yahshua. Acuérdate que Yahushua es una forma larga de Yahshua. Él introduce al pueblo a la tierra prometida, física, de aquí abajo, pero Él nos introducirá en la celestial, en la eterna, la perpetua. Aleluya.